Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar la videoconferencia correspondiente a este módulo número 4 de nuestro curso online de entrenamiento metabólico. Como habitualmente hacemos en la videoconferencia, la idea es hacer una revisión de lo que son los materiales y los contenidos de este módulo número 4, que fue presentado como habitualmente hacemos en dos partes, en la parte 1 y en la parte 2, como primer objetivo de la videoconferencia, y en segundo lugar, ir atendiendo a las diferentes dudas o consultas que se puedan haber presentado a ustedes estudiantes a medida que fueron trabajando con los diferentes materiales. Al momento no tengo gente conectada en vivo para ir viendo dudas o consultas, razón por la cual vamos a pasar a la otra parte, pero como siempre está abiertas las diferentes vías de comunicación que tenemos, que son el grupo de WhatsApp para las cuestiones ajenas al curso y un poquito lo que es el foro del curso para cualquier duda o consulta relativa a lo técnico, relativa a los materiales y a las temáticas que así se desarrollan. De manera que, bueno, vamos a ir comenzando, vamos a ir haciendo la revisión que decíamos de los diferentes materiales y los diferentes contenidos de este módulo 4, bien, y luego, si ya se va incorporando alguien que esté en vivo, volvemos a abrir este espacio de atención para las dudas, las consultas que puedan tener, y de lo contrario, bueno, va a quedar un poquitito más corta la clase al no tener esta parte que tiene que ver con eso. Pero para ir comenzando, vamos a compartir en pantalla lo que es el aula virtual. Bien, como todos los meses, la idea es ver un poquito de manera más bien rápida, ¿sí? De manera más bien superficial, todos los materiales que componen el módulo para que ustedes después, si aún no los han visto, los puedan ver en profundidad o al revés, ya los vieron, tengan en esta videoconferencia un resumen de los mismos que los deje listos para hacer la autoevaluación del módulo. Entonces, vamos a bajar hasta donde inicia el módulo 4, estamos en nuestro cuarto módulo de la capacitación, que como todos los meses comenzó con un video introductorio en el cual fuimos comentando básicamente los ejes temáticos a desarrollar en el presente módulo, que al igual que el mes pasado dividimos entre hits e intermitentes, al igual que en módulos anteriores fuimos fraccionando la temática, en este módulo lo que hicimos fue ir presentando en la primera parte lo que son los entrenamientos en circuito o los circuitos como metodología de trabajo para que nosotros utilicemos a la hora de plantear entrenamientos de orientación metabólica. Y en la segunda parte hablamos de lo que es el entrenamiento concurrente, bien, una forma de combinar entrenamientos de fuerza y de resistencia, que en realidad no es una forma, sino que admite diferentes formas organizativas, pero básicamente nos introducimos a la compleja cuestión, porque sin duda lo es, de lo que es el entrenamiento concurrente, el entrenamiento que combina fuerza y resistencia, porque si retomamos lo que venimos planteando desde el módulo número 1, bien, el impacto metabólico del ejercicio va a ser mayor cuando combinemos estos tipos de entrenamiento. Cada tipo de entrenamiento aporta determinados beneficios. Para tener los beneficios de ambos necesitamos entrenar ambos. Si no lo podemos hacer por separado, pues lo haremos de manera conjunta y en ese caso estaremos hablando de entrenamiento concurrente. Bien, entonces vamos a ir avanzando en los diferentes materiales que componen el módulo. Al igual que siempre yo lo he ido fraccionando en partes que son breves, para que ustedes puedan ir haciendo la visualización de los videos y la lectura del material prácticamente en simultáneo, porque recuerden que tenemos el video con la explicación, los ejemplos, todo lo que va acompañando, y además el resumen escrito, el resumen visual gráfico debajo del mismo. Esta vez lo que hice fue fraccionarlo para que nos queden videos más cortos, pero cada uno sobre un eje temático concreto que me parece que ayuda mucho a la comprensión del tema. Entonces, el primero es una introducción general a lo que son los trabajos en circuitos, y luego tenemos los circuitos generales, los circuitos concentrados y los circuitos por bloque, que son los tres grandes tipos de circuitos que vamos a ver y que se van a presentar incluso en el primer video. Y por último, se agregan los circuitos unilaterales, los circuitos mixtos, porque en realidad, si nos ponemos a ver, no son otra clasificación aparte de los tres anteriores, sino que los diferentes tipos de circuitos, los tres mencionados previamente, podrían tener alguna de estas dos orientaciones.
Bien, entonces en la primera parte van a encontrar una introducción, bien, a lo que son los circuitos, y vamos a hablar de lo que son las generalidades del entrenamiento en circuito. Básicamente, se definen lo que son las formas de organizar los ejercicios en una sesión, las dos grandes formas que conocemos cuando hablamos de entrenamiento muscular o entrenamiento neuromuscular son la progresión horizontal y la progresión vertical, que aquí se presentan, y dentro de lo que es la progresión vertical, se encuentran los circuitos, conocidos también como organización circular. Bien, en una primera introducción, y traté de hacer uso mucho de lo que son los recursos gráficos, para dejar en claro lo que es el circuito, porque en realidad es una dinámica, una organización de clase que muy probablemente todos ya conozcamos y ya hayamos utilizado previamente. Lo que aportamos en este módulo es conocerlas, clasificarlas, ver cuáles son los puntos de los cuales el entrenador puede intervenir para generar estos diferentes tipos de circuitos. Entonces, en una rápida mirada en esto que observamos en pantalla, tenemos la representación visual gráfica de un circuito que no es más que la rotación por una serie de ejercicios que están agrupados, bien, conformando una vuelta. Ahora se ha popularizado el término round, bueno, una serie. En definitiva, seleccionamos y agrupamos ejercicios que ejecutamos, en este caso lo podemos hacer de manera, si se quiere, rotativa, ir pasando de uno al otro, y repetimos la cantidad de veces que esté pautado desde la planificación. Los circuitos son sumamente útiles, son muy versátiles en cuanto a que se adaptan muy bien a diferentes tipos de clase. Yo los he utilizado no solamente en el entrenamiento personalizado, sino y mayoritariamente en las clases grupales, cuando uno tiene trabajos en grupos, ya sean grandes o grupos reducidos, lo que se suele denominar semi-personalizados, también el circuito es una herramienta de utilidad para organizar la sesión. Lo importante es conocer cómo y por qué uno está elaborando un circuito y sobre todo para qué lo va a utilizar en función de los objetivos de entrenamiento y por supuesto de las características del circuito que uno esté utilizando. Bien, se presentan las variables sobre las que podemos intervenir como entrenadores, como la cantidad de estaciones, la duración de los esfuerzos y pausas, la cantidad de vueltas, etc. Y luego se introduce la clasificación, que posteriormente se profundizará en circuito general, que es el primero que tenemos, circuito concentrado, el segundo, y circuito por bloques, el tercero. Bien, hasta allí esta introducción, y luego se presentan las características de cada uno de estos tipos de circuitos. Entonces tenemos en el segundo punto los circuitos generales, en el tercero los circuitos concentrados y en el cuarto los circuitos por bloques. Esto que yo presenté ahora de una manera bastante rápida y mostré desde el texto y la imagen, ustedes lo tienen por supuesto como siempre bien explicado en este video, bien en esta videoclase, en la cual vamos acompañando las imágenes y el texto de la explicación. Bien, pasamos entonces al segundo ítem. El segundo ítem son los circuitos generales. Habiendo presentado los circuitos, vamos a hablar de uno de los tipos de circuito, que es el circuito general. Como ustedes pueden visualizar aquí en la vista previa del video, básicamente nos implican trabajar alternando dentro de la vuelta del circuito las zonas de trabajo, de lo que se conoce como alternancia de zonas a la hora de organizar los ejercicios de tipo muscular. Entonces, tenemos como primera clasificación, habíamos dicho, en general, concentrado por bloque, y el primero que se encuentra desarrollado es el circuito general. Aquí tenemos el video que lo explica, ¿sí? En menos de 10 minutos incluso, y luego, bien, tenemos una serie de cuestiones teóricas o en texto que resumen lo que está planteado en el video, si está un poquito más sintético incluso, caracterizando básicamente lo que son los circuitos generales y luego ejemplificándolo. Bien. Por último, observar que además de la gran variedad de ejemplos prácticos que presentamos acá, porque siempre trato de ejemplificar para que quede claro el concepto, en la parte inferior de cada una de estas páginas, donde se encuentran los circuitos generales, concentrados y por bloques, vamos a encontrar un ejemplo concreto, ¿no? Como aquí se ve con simplemente un nombre de ejercicio o la estructura general del mismo, sino un ejemplo, ¿sí? Completo con los ejercicios, la vuelta, el tiempo de esfuerzo, el tiempo de pausa, la cantidad de vueltas a realizar, etc. Bien, entonces, en este primer caso, tenemos un ejemplo de circuito general. Y la idea
de estar incorporando ya desde el primer módulo, pero en particular en estos últimos dos, la cantidad de ejemplos que proponemos al final de cada cuestión que se desarrolla desde lo teórico, es que ustedes los puedan ejecutar. Bien, más allá de que el cursado online implica que no nos ponemos a hacer una clase práctica, como a lo mejor lo haríamos en un cursado presencial o semipresencial, la posibilidad está aquí para que ustedes prueben en su cuerpo, ejecuten, sientan en su físico, bien, las diferentes propuestas que vamos tirando, que vamos proponiendo, que vamos acercando en esta capacitación, porque son muchas. Si ahora en el módulo número 4 paramos la pelota y miramos para atrás, hemos visto un montón de formas de estructurar y de organizar sesiones que lo más útil va a ser probarlas, practicarlas para así conocerlas y saber cuándo resulta pertinente aplicar cada una. Entonces, si ustedes quieren ejecutar este circuito general, aquí tienen un ejemplo. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios. Bien, está la foto, la imagen de cada uno. Bien, el palo press para comenzar, después una sentadilla con salto, un push-up en T, o no, perdón, una plancha lateral, luego el remo, luego una plancha común y corriente, luego el peso muerto, bien, y luego el puente de glúteos para terminar en el press, en el suelo o floor press. Bien, en este ejemplo se proponen 30 segundos de trabajo por 10 de pausa, una macro pausa de 1 minuto, recordemos que la macro pausa es la pausa entre vueltas del circuito, bien, y se propone repetirlo 6 veces. Y al igual que en el módulo anterior, ustedes aquí abajo van a encontrar un cronómetro con esa estructura que se plantea 30 por 10, listo, acá tengo 30 por 10, un cronómetro, los ejercicios, todo listo para ejecutar. Bien, sé que tengo que hacer el palo press para comenzar y que juego la sentadilla con salto, 30 segundos por 10, entonces hago clic en el cronómetro, ¿sí? Se me va a cargar ya el cronómetro con la estructura de los intervalos de trabajo propuestos para ejecutar, para hacer, para ponerle play y empezar a entrenar, ¿sí? Ponemos start, comenzamos y ahí tenemos los 30 segundos de esfuerzo, un aviso sonoro y luego los 10 segundos de pausa. Bien, también está la posibilidad de hacerlo con música, de utilizar videos o música, ¿sí? De una fuente tan universal como puede ser YouTube. Bueno, estos que están acá, ¿sí? Podemos ir buscando, ¿sí? 30 por 10, 30 por lo que sea. En este caso, 30 por 10, ¿sí? Muy bien. Pasamos entonces al que sigue, los circuitos concentrados. ¿Bien? En los circuitos concentrados, lo que cambia respecto a los anteriores es la ubicación de los ejercicios, y aquí se destaca que los ejercicios se van a ordenar concentrando zonas. Entonces, se van a encontrar cerca entre sí los ejercicios para una misma zona corporal o zonas corporales cercanas. ¿Bien? Entonces, nuevamente tenemos una pequeña explicación con las características de este tipo de circuitos, un ejemplo, ¿sí? En abstracto para visualizar la estructura, otro ejemplo con otro criterio, ¿sí? Que es el de concentración de patrones. Luego tenemos la posibilidad de sumar un tercer ejemplo orientado a una parte del cuerpo en específico, esto lo van a poder ir leyendo en el desarrollo teórico. Y por último, al igual que en el caso anterior, el ejemplo práctico. Entonces, en este ejemplo práctico tenemos un circuito concentrado, ¿bien? Donde quedan cerca ejercicios para zonas corporales próximas o incluso la misma zona corporal. Se plantea en este ejemplo, y no deja de ser eso, un ejemplo, bien, una duración de esfuerzos de 20 segundos y una duración de micropausas de 10. 20 por 10, similar a la estructura del Tabata, solo que, bueno, no respeta el protocolo cerrado de Tabata, lo que sí comparte son los tiempos de trabajo. Una macropausa de 1 minuto y la propuesta es repetirlo 6 veces. De nuevo, aquí hay un timer con esa estructura, la estructura de 20 por 10, o bien música, bien, ya editada con la estructura de 20 por 10, y aquí tenemos en la imagen central los ejercicios a ejecutar en las diferentes estaciones. Bien, de esa manera tenemos circuito general, circuito concentrado, y el último, el tercero, el que falta, es el circuito por bloques. Bien, entonces tenemos la descripción y el video con la explicación del circuito por bloques, un resumen teórico de este video, bien, y aparecen nuevamente los ejemplos. Ejemplos 1, 2 ejemplos diferentes de circuitos por bloques, y debajo el ejemplo concreto, práctico, que ustedes pueden ejecutar, bien, con
Otra vez una estructura similar a la anterior, de 20 por 10, 20 segundos de esfuerzo por 10 de pausa, 1 minuto de macropausa, pero fíjense que aquí lo que se plantea es un circuito por bloques, así que está la parte de arriba, los 4 ejercicios componen el primer bloque, para repetir 4 veces, la parte de abajo, 4 ejercicios que componen un segundo bloque, bien, para repetir también 4 veces. Bueno, todo esto se va a aclarar más luego de leer lo que es un circuito por bloques. El timer y los videos o música si quieren trabajarlo de esa manera. Así, tenemos, como mostrábamos recién, ¿sí?, los 3 grandes grupos de circuitos con los que nos podemos encontrar, ¿bien?, que son el circuito general, el circuito concentrado y el circuito por bloques. De cada uno de ellos, y aquí los tienen entonces el video explicativo, la parte escrita, el resumen escrito de la parte teórica o de lo mismo que está desarrollado en el video, pero resumido y escrito, y por último el ejemplo práctico de cada uno. Luego, tenemos a los circuitos unilaterales y a los circuitos mixtos. Bien, los puse juntos porque ya no hay más que explicar desde lo teórico, solo hay que contar cómo es cada uno y ejemplificarlo, porque los circuitos unilaterales o mixtos pueden ser generales, concentrados por bloques. Mayormente vamos a hablar en esto de circuitos unilaterales concentrados y circuitos mixtos generales. Pero bueno, eso se los dejo para ver en el video. Aquí tienen un breve resumen e inmediatamente después un ejemplo práctico de circuito unilateral que les recomiendo hagan, les recomiendo prueben. Es breve, no es tampoco de una altísima intensidad, pero si lo hacen, lo van a poder sentir para ver cuál es el trabajo que tiene la zona media en este circuito unilateral. Estructura 20 por 10, 1 minuto de pausa, repetir 6 veces, y aquí debajo está el timer y los videos o la música en YouTube, si quieren hacerlo de esa manera. Bien, y luego un circuito mixto. ¿A qué llamamos circuito mixto? Aquel que combina 2 capacidades físicas, combina el trabajo de fuerza con el trabajo de resistencia cardiorrespiratoria. Bien, entonces, hay una breve descripción, también está por supuesto en el video, y debajo un ejemplo práctico donde vamos combinando. Fíjense que hay un ejercicio de fuerza, uno de cardio, uno de fuerza, uno de cardio, uno de fuerza, uno de cardio, uno de fuerza, y así. Bien, misma estructura, 20 por 10, 1 minuto de macropausa, perdón, repetimos 6 veces, y aquí está el timer o la música, si usted quiere ejecutar. Bien. Bueno, hasta allí un poquito la revisión de la primera parte que habla de circuitos. Bien. Bueno, aquí podríamos revisar algunas dudas, consultas. Bien. Como les decía anteriormente, ese espacio lo podemos trasladar al foro o al WhatsApp si así necesitan. Bien. Para que aquellos que estén viendo esta grabación puedan hacer llegar sus consultas. En la segunda parte, bien, estuvimos trabajando sobre lo que es el entrenamiento concurrente. Bien, entonces vamos a visualizar el material primero. Aquí van a encontrar un video que es un poco más largo que los anteriores, porque a los circuitos los fraccioné bastante más, pero aquí me pareció que cada ítem por sí mismo era muy breve, entonces dejé básicamente todo lo que hace la explicación del entrenamiento concurrente en este video, bien, que ustedes pueden ir viendo, y que va presentando muchos de los temas que después se van desarrollando, ¿sí? Debajo de este video, que dura unos 19 minutos aproximadamente, se encuentra el resumen escrito. Como siempre, está un poquito más corto, está resumido por escrito para que lo puedan ir leyendo. Sugerencia, ver el video primero, ¿sí? Luego leer el resumen escrito, porque el video por ahí es un poquito más grande, está más explicado con un lenguaje más suelto, propio de la oralidad, y después el resumen escrito nos permite extraer los puntos clave de aquello que estuvimos escuchando, y que a lo mejor al ser largo video, o un poquito más largo que de los anteriores, algo se puede perder. La sugerencia es ver el video primero, leer el resumen teórico después, y después, ¿por qué no?, pasar a los ejemplos, que solo tenemos en apartados luego. Bien, entonces está el resumen, ¿sí? Acá van a ir viendo diferentes subtítulos que hablan de las diferentes partes, que después hemos visto en el video, donde tratamos de ir básicamente dentro de lo que es entrenamiento concurrente, de lo teórico a lo práctico. ¿Por qué de lo teórico a lo práctico? Porque arrancamos definiendo el entrenamiento concurrente como aquel que combina el entrenamiento de fuerza muscular y resistencia en la misma sesión, un trabajo multicomponente, entonces, porque trabaja 2 componentes de la condición física de manera prácticamente simultánea, o por lo menos los reúne y los junta en una misma sesión. Bien,
un poquito de revisión de el marco teórico de este entrenamiento concurrente, que sí, que está bastante estudiado y analizado. Se plantea lo que es el concepto de interferencia, un concepto que si bien es teórico, es clave para su aplicación práctica, porque conociendo el fenómeno de interferencia, voy a saber qué puedo y qué no puedo juntar, ¿sí? Qué puedo y qué no puedo combinar a la hora de armar una propuesta de entrenamiento concurrente. Entonces los invito a que si aún no lo han hecho, revisen este video y luego este resumen escrito para conceptualizar lo que es la interferencia, para una vez que la conocemos ver también cuáles son los puntos a favor, porque la interferencia podría ser un punto en contra del concurrente, que es cuando el entrenamiento de una capacidad perjudica el entrenamiento de la otra, pero también hay puntos a favor y algunos de ellos están relacionados con un objetivo muy común de nuestros alumnos, que es la mejora de su composición corporal. Que más allá de que no lo planteen con estas palabras, cuando un alumno me dice disminuir mi cantidad de grasa y mantener o incluso aumentar mi cantidad de músculo, me está hablando de esto, de mejorar mi composición corporal. Y es allí donde la bibliografía nos cuenta que el entrenamiento concurrente resulta de particular utilidad. ¿Bien? Entonces van a encontrar sobre el final un título que dice conclusiones. Las mismas son extraídas de una revisión bibliográfica o de un metaanálisis que revisó varios trabajos sobre el tema, bien, del cual yo extraje algunas conclusiones que me parecen útiles para lo que nosotros después vamos a ir desarrollando en la práctica. Y como dije que íbamos a ir de la teoría a la práctica, arrancamos diciendo qué es el concurrente, cómo es, la interferencia, las conclusiones sobre la parte teórica para introducirnos a cómo organizar el entrenamiento concurrente. Entonces hay algunos tips concretos para la hora de pensar estos entrenamientos. Este gráfico de elaboración propia en el cual yo trato de decirles qué sí, qué puede ser y qué no hacer en caso de entrenamiento concurrente, que básicamente tiene que ver con las posibles interferencias entre las distintas orientaciones de los entrenamientos de fuerza y de resistencia. La cita bibliográfica debajo y el siguiente apartado contiene ejemplos prácticos de entrenamiento concurrente. Van a encontrar nuevamente un video que no es largo, ¿sí? Es más bien corto, ¿sí? Bien, donde vamos mostrando, ¿sí? Algunos ejemplos de cómo podría configurarse un entrenamiento concurrente, ¿sí? De nuevo, como decimos ahí al iniciar el video, lo que se plantean son ejemplos, ¿sí? Donde uno pone un ejercicio, usted podría poner otro. Donde yo el bloque lo hago de 10 minutos, usted lo puede hacer de 15 o lo puede hacer un poco más corto. Tiene que ver con mostrar un poquito la estructura de estos ejemplos de entrenamiento concurrente, como si presentáramos una grilla, digamos, una plantilla que después usted puede llenar con diferentes contenidos. Entonces, luego de que estos ejemplos son explicados en el video, debajo los tenemos por separado. Bien, para que nos quede claro y concreto, incluso fíjense que está por colores para diferenciar los trabajos de una y otra capacidad. Bien, ¿cómo serían estos ejemplos? Y hay 4 ejemplos prácticos de diferentes maneras de organizar un entrenamiento concurrente. Bien, una vez más, aquellos que ya hayan visto estos materiales, esto les está sirviendo como una especie de resumen que los va pasando por todo el módulo, pero también nos podemos encontrar con gente que no lo ha visto aún, y en ese caso, bueno, bajo la guía que acabamos de ir elaborando, ya saben lo que van a encontrar en cada apartado, pónganse a verlos para ir incorporando lo desarrollado, lo contenido en cada uno de esos. Bien, ok, nuevamente aquí tendríamos nuestra segunda parte de atención de dudas o consultas de los estudiantes, porque ya hicimos una pausa después de la parte 1 y ahora una pausa después de la parte 2. Teníamos al entrenamiento en circuitos en la parte 1 y ahora el entrenamiento concurrente en la parte 2. Bien, dado que no tenemos ahora ninguna consulta en el vivo, continuamos, ¿sí? Y vamos a ver lo que constituye siempre el cierre de estos módulos, que es la autoevaluación. Pero antes, comentarles que como todo el mes está disponible el foro, y que yo en el foro les he dejado una entrada, un escrito, con un enlace para poder leer un poco más sobre esto de los circuitos, en particular de los circuitos que combinan fuerza y aeróbico, ¿sí? Es el enlace a una entrada en el blog de mi página web personal, en el cual se presenta una manera de organizar estos entrenamientos en circuito, ¿sí?
a la cual le pusimos nombre de circuito 45, porque precisamente lo que propone o lo que ofrece es, en 45 minutos de trabajo total, desde que uno inicia, llámelo activación, entrada en calor, o como quiera, hasta el final del último estiramiento, la sesión dura unos 45 minutos, ¿bien? Y en esos 45 minutos se va a trabajar todo lo planteado para objetivo de esa sesión. Y el objetivo aquí es combinar trabajo muscular, el trabajo de fuerza, bien, si las características del ejercicio realmente reúnen las condiciones de un trabajo de fuerza, con trabajo de resistencia cardiorrespiratoria, ¿bien? Entonces, sería un ejemplo más dentro de lo que vimos en el apartado anterior, los circuitos mixtos, ¿sí? Para que lo puedan ver. Siempre recuerden que está el foro como espacio de dudas o consultas, y también donde algo que sea fuera de los materiales de la capacitación yo se los quiero dejar, se los dejo ahí. Así que tomen la costumbre de ir revisando periódicamente el foro. Así llegamos al cierre de lo que sería el módulo 4 con la autoevaluación, ¿sí? Entonces, en la autoevaluación lo que van a encontrar es básicamente un grupo de preguntas, son unas 10 preguntitas en relación a los diferentes materiales que ya hemos ido compartiendo, ¿sí? Hay preguntas de circuitos, de cada uno de los tipos de circuito, hay preguntas de entrenamiento concurrente, y hay preguntas relativas a los ejemplos prácticos, como por ejemplo, hay unas que están bastante en este módulo, es, bueno, les muestro un ejemplo práctico y les pregunto a qué tipo de circuito pertenecen, por ejemplo. ¿Bien? Como para poder conectar teoría con práctica, ¿no? Identificar de qué tipo de trabajo estamos hablando en cada ejemplo que nosotros vayamos viendo. Bien, bueno, eso sería un poco esta pasada, este resumen de lo que son los materiales de este módulo número 4. Bien, otra de las cuestiones que siempre dejamos acá es esta que decíamos antes, de ir viendo las dudas, preguntas o consultas que tengan, que me las puedan hacer llegar por las vías que ya mencionamos. Y otra cuestión que siempre tratamos de hacer en esta videoconferencia es ir comentando un poquito lo que sigue, ¿bien? Y lo que sigue es que en el módulo que viene vamos a estar hablando de variabilidad de elementos. ¿Por qué? Porque hasta que hemos visto mucho estructuras de clase o de organización de la sesión, pero a lo mejor no tanto ejercicios con los cuales rellenar estas estructuras. Bien, por eso en el módulo 5 vamos a hablar de variabilidad de elementos, bien, para que tengamos así una caja de herramientas un poco más grande para ir haciendo, para ir construyendo las diferentes propuestas de entrenamiento que ya hemos ido abordando a lo largo de los diferentes módulos que hemos ido viendo en cada una. Ya sea algo de lo que vimos en el módulo 3 o de lo que vimos en el módulo 4, cualquiera de esos ejemplos, pero trabajado con diferentes elementos para que ustedes digan, bueno, sí, me quedó claro lo que es un circuito general, pero ahora que veo elementos puedo pensar en un circuito general con este elemento, un circuito general con tal otro. Me quedó claro lo que es un circuito concentrado, pero lo puedo pensar con un elemento, con otro, o sin elementos. Y eso es un poquito el eje temático del módulo número 5. Entonces, uno, resumen de los materiales y contenidos del módulo 4, principalmente de los materiales, ¿bien? 2, atención de dudas y consultas, que por lo pronto lo mismo no tenemos. 3, introducción o presentación de lo que es la temática del módulo siguiente, ¿bien? A los fines de revisar un poquito más los contenidos, no solamente los materiales, en una pasada tan rápida del módulo número 4, yo ahora estoy compartiendo en pantalla los materiales que ustedes van a encontrar en cada una de las videoclases o de los videos que yo les fui subiendo a lo largo del para hacer una nueva pasada, para que ustedes vean con qué se van a encontrar en cada uno de ellos. El primer eje, el de la parte 1 de este módulo número 4, fue circuitos. Entonces, como vimos anteriormente, lo primero que van a encontrar es lo relativo a las generalidades del circuito. ¿Bien? Y para explicar lo que es un circuito hay que explicar primero, como veíamos recién en los resúmenes en texto, lo que son la progresión horizontal y la progresión vertical en los ejercicios o en el orden de ejercicios en una sesión de entrenamiento muscular. Bien, en ese caso vamos a estar hablando de progresión horizontal cuando hagamos aquello que creo que la mayoría es lo que más hacen en el gimnasio. Tomar un ejercicio y ejecutar todas las series de ese ejercicio, para luego pasar a otro y ejecutar todas las series de ese otro. En el ejemplo dice, sentadillas 4×10, quiere decir que hago 4 series de 10 repeticiones de sentadillas. Entonces hago sentadillas 10,
descanso, otra vez 10 sentadillas, descanso, otra vez 10 sentadillas, descanso y otra vez. Y ahí tengo una progresión horizontal. Y luego haré lo mismo con el push-up, con el peso muerto, con lo que sea. En cambio, en la progresión vertical, lo que cambia es que yo agrupo ejercicios para conformar una serie. Entonces digo, bueno, tomo este y este ejercicio, en el ejemplo dice sentadilla push-up, y con estos dos ejercicios armo una serie, otra serie, otra serie, otra serie. Por ejemplo, 10 sentadillas y 10 push-up conforman una serie. Hago las 10 sentadillas, los 10 push-up, descanso. ¿Y ahora qué viene? Repito esa serie compuesta por las 10 sentadillas y los 10 push-up. Descanso, repito esa serie compuesta por 10 sentadillas y 10 push-up. Y ahí tengo, bueno, en este ejemplo 3, 4, las que sean series, pero de 10 más 10, de 10 sentadillas y 10 push-ups. Esa introducción la van a encontrar en el primer video, ¿sí? Y nos ayuda a pensar dónde ubicamos los circuitos. Y a los circuitos los vamos a ubicar en la progresión vertical. ¿Por qué? Porque agrupo ejercicios. Solo que en el ejemplo yo agrupé 2 ejercicios, bueno, en un circuito puedo agrupar muchos más. Acá en este dibujito que tenemos en la pantalla, agrupé 5. Bien, y hago esos 5, descanso, si es que hay macropausa, otra vez hago los 5, descanso en la macropausa, y así la cantidad de veces que uno quiere hacer. Entonces así tenemos una variante de la progresión vertical, que son los circuitos u organización circular. Bien, luego tenemos características de los mismos, sobre todo aquellas que nosotros podemos modificar para generar uno u otro tipo de circuito con uno y otro objetivo, con uno y otro efecto. Bien, la clasificación de los circuitos, que les decía que implica primero revisar los conceptos de alternancia de zonas y concentración de zonas. Desde los ejemplos, la alternancia de zonas me hace un ejercicio para un tren, luego para otro. Por ejemplo, tren superior, tren inferior, tren superior, tren inferior, mientras que la concentración de zonas no hace eso, es lo contrario. Agrupa todos los de tren superior, todos los de zona media, todos los de tren inferior. Bien, sabiendo eso es fácil entender la clasificación. La clasificación en circuito general, cuando alternamos zonas, circuito concentrado, cuando concentramos zonas, y circuito por bloques, cuando conformamos bloques de ejercicios al interior del circuito, como se puede ver en estos primeros gráficos que están en el primer video, ¿bien? De circuito general, tren superior, core, tren inferior, core, se van alternando, ¿bien? Circuito concentrado, tren superior y luego tren superior, tren inferior y luego tren inferior, zona media y luego zona media, por circuito por bloques. En este ejemplo hay 3 bloques compuestos cada uno de ellos por 3 ejercicios. Haré 3 veces el bloque 1 con sus 3 ejercicios, para pasar al bloque 2 y hacer 3 veces ese bloque 2 con sus 3 ejercicios, para luego pasar al bloque 3 y hacer 3 veces el bloque 3 con sus 3 ejercicios. Bien, todo esto lo van a encontrar en el primero de los videos, el que dice generalidades de los circuitos, para luego introducirnos en cada uno de los tipos de circuitos. Bien, el primero que se desarrolla es el circuito general, con las características, bien, que básicamente la primera que lo determina es la alternancia de zonas. Eso quiere decir que los ejercicios se ordenan de manera que siempre paso de una zona corporal a otra diferente, lejana, distinta. Por ejemplo, el floor press, que está en el ejercicio de arriba, es un ejercicio de empuje para el tren superior, de allí paso un palo press, que es para la zona media, y de allí paso una sentadilla con salto, que es para el tren inferior. Mantengo esta alternancia de zonas a lo largo de todo el circuito. Bien, algunas observaciones para que ustedes tengan en cuenta a la hora de pensar en un circuito de carácter general, ¿sí? Más ejemplos, este es un ejemplo con menor cantidad de ejercicios, bien, y otro ejemplo donde ya empezamos a pensar en lo que podría ser un circuito mixto, ya que estamos agregando trabajos de resistencia cardiorrespiratoria. Posteriormente van a encontrar los circuitos concentrados, bien. La característica principal de los circuitos concentrados es la concentración de zonas, como podemos ver en esta imagen que los esquematiza. Tren superior, tren inferior, zona media. Agrupamos zonas en los circuitos concentrados. Además de agrupar zonas, yo podría agrupar o no los patrones de movimiento, porque yo puedo agrupar 2 ejercicios de tren superior, pero que uno sea de empuje y el otro de tracción. Pero también podría, y si tuviera un número suficiente de ejercicios, agrupar 2 ejercicios de tren superior donde los 2 son de empuje, y de así pasar a 2 ejercicios de tren superior donde los 2 son de tracción. Bien, y ese es el ejemplo que está mostrado aquí también para los ejercicios de tren inferior. Hay otro ejemplo más
de circuito concentrado, bien, para hablar luego, y lo van a encontrar en este tercer video, de lo que son los trabajos para zonas específicas, de circuitos concentrados, muy concentrados, concentrados en determinada zona en particular, a la cual se estimula o algunos dicen se ataca con diferentes ejercicios conformando un circuito. Aquí hay un ejemplo, bien, extraído del libro de Juan Carlos Santana de entrenamiento funcional, bien, de un circuito concentrado para los miembros inferiores. Por último, van a encontrar lo que es el circuito por bloques, ¿sí? Y allí vamos a encontrar esta estructura de la que hablábamos recién, con ejemplos concretos de cómo podrían ser un bloque 1 de tren superior, que se ejecuta en este caso 3 veces, un bloque 2 de tren inferior y un bloque 3 de zona media, compuestos cada uno de ellos por un par de ejercicios en este caso. Bien, el último de los materiales es el que incluye a los circuitos unilaterales, aquellos circuitos en los cuales trabajo sobre un lado del cuerpo, cuando termina la vuelta tengo que repetirla trabajando sobre el otro lado, ¿bien? Con ejemplos de ejercicios que podremos utilizar y ejemplos de este circuito, ¿bien? Y luego lo que son los circuitos mixtos, aquellos que me van a permitir incorporar trabajos de resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, fíjense aquí, los colores no son por zona, son por capacidad. Lo que está en dorado es un color para representar los trabajos de fuerza, y lo que está en celeste representa a los trabajos de resistencia cardiorrespiratoria que se encuentran, que se combinan en este formato de circuito mixto. Otro ejemplo de un circuito mixto, pero armado por bloques, donde hay un bloque de fuerza y donde hay un bloque, bien, de cardio. Y así, con algunos aspectos más a considerar que son generales y comunes a la mayoría de los circuitos, se cierra ese apartado de los circuitos en particular. Bien, ese sería el primero de los materiales que encontrábamos, o sea, en realidad pasé por todos los 4 o 5 videos que conforman la primera parte, ¿sí? Para luego pasar una vez más, y ya con la idea de ir cerrando, por la segunda parte. Entonces, vamos a pasar ahora por lo que era el eje de la parte 2, que es el entrenamiento concurrente. ¿Qué van a encontrar en los materiales de entrenamiento concurrente? Bueno, van a encontrar diferentes cuestiones que van, como dijimos anteriormente, de la teoría a la práctica, ¿sí? Primero, la conceptualización del entrenamiento concurrente, que repitamos, lo dijimos recién, es aquel que combina en una misma sesión trabajos de fuerza y resistencia cardiorrespiratoria o resistencia aeróbica, ¿bien? Con alguna revisión de la utilidad de esto, alguna revisión del marco teórico de análisis de los mismos, ¿bien? Y luego algunas preguntas que nos inviten a reflexionar sobre este entrenamiento concurrente, sobre todo con la idea de guiar lo que después serán nuestras propuestas prácticas de entrenamiento, ¿bien? Una introducción al fenómeno de interferencia, al concepto de interferencia, a lo que la interferencia es, bien, que ya explicamos tenía que ver con la vez en que el entrenamiento de una capacidad perjudica el desarrollo de la otra, y aquí tenemos también una pequeña revisión teórica de las adaptaciones que cada tipo de entrenamiento genera y de cómo pueden competir entre sí. Esa es una de las formas de explicar el fenómeno de interferencia. Bien, entonces hay una revisión brevemente teórica del fenómeno de interferencia, como les decía anteriormente, también de aquellos puntos que sustentan la aplicación del entrenamiento concurrente como estrategia de trabajo, y algunas conclusiones que son las que mencionábamos recién. Algunas de ellas puntualmente más interesantes, más importantes, como por ejemplo las que aquí están destacadas. La que dice, el entrenamiento concurrente puede tener beneficios adicionales cuando el propósito sea reducir el componente graso y mejorar la composición corporal, especialmente cuando el entrenamiento cardiovascular es de alta intensidad. ¿Por qué lo destaco? Porque en el ámbito del fitness, disminuir el componente graso y mejorar la composición corporal es un objetivo prioritario en la gran mayoría de los alumnos. Y trabajo de alta intensidad es una característica de lo que nosotros venimos desarrollando en esta capacitación. Así que esta conclusión me pareció muy útil para ya dispararnos la idea de pensar en el entrenamiento concurrente y su aplicación. La última menciona que diferentes estrategias prácticas demostraron ser eficaces en reducir la interferencia. No la puedo evitar, pero la puedo reducir, la puedo manejar. Especialmente todo lo que tuvo que ver con cómo distribuimos los componentes de la carga, con la dosis del entrenamiento, la frecuencia del entrenamiento, el volumen del entrenamiento, la intensidad, la modalidad de ejercicio utilizado influyen en que esta interferencia sea mayor o menor. Entonces, por último, esta estructura
donde yo trato de explicarles cómo organizar el entrenamiento concurrente con algunos tips muy básicos. No realizar más de 3 sesiones semanales de entrenamiento concurrente, porque la interferencia es mayor a mayor frecuencia. Proponer este entrenamiento por no más de 16 semanas es una estrategia para un momento de la periodización, no para quedarse toda la vida en el entrenamiento intermitente, concurrente, y no hacerlo como una estrategia permanente, sino hacerlo como una variabilidad en el entrenamiento. Y a eso nos referimos con periodizar. Así, bueno, este va a ser un tiempo en el que vamos a dedicarnos al entrenamiento concurrente y lo vamos a alternar con otros objetivos de trabajo. Por último, atender a las intensidades de trabajo que se combinan para tratar de esquivarle lo más posible la interferencia o disminuirla. Si voy de abajo hacia arriba, lo que está ubicado en la parte inferior tiene menos interferencia y lo que está en la superior tiene más. Por ende, no voy a elaborar propuestas, por ejemplo, que combinen la hipertrofia muscular con el aeróbico de alta intensidad, porque entonces vamos a tener una alta interferencia. Pero sí, propuestas de hipertrofia combinado con aeróbico de baja o moderada intensidad que no supere los 30 minutos. Bien. Trabajos de fuerza neural, de fuerza con cargas elevadas y volúmenes reducidos. Bien, combinado con aeróbico de alta intensidad o bien con aeróbico de baja intensidad. Por último, entonces, van a aparecer estos ejemplos prácticos. Los de la parte de abajo de nuestro semáforo, los que tienen poca o prácticamente ninguna interferencia. Bien, y así vamos a ver diferentes ejemplos, que son los que tienen ustedes listados como ejemplos prácticos en la parte de entrenamiento. Bien. Bueno, hasta allí nuestra revisión, ¿sí?, de lo que han sido los materiales y los contenidos de este módulo número 4. Bien, también un breve comentario hemos hecho sobre lo que se viene para el módulo número 5. Y bueno, queda el espacio abierto, ya que no lo tenemos ahora, para que en el transcurso de lo que resta de este módulo se puedan comunicar por las vías habituales, tanto el WhatsApp como el foro, en caso de alguna duda, de alguna consulta, de alguna pregunta que pueda ir surgiendo durante el abordaje de estos materiales. Recuerden que está el foro a disposición para esto y que además tiene un enlace extra que yo les subí. Recuerden que está la autoevaluación para revisar, se puede hacer 2 o 3 veces si hace falta, cuánto de esto que hemos ido viendo, cuánto de esto que se ha ido abordando en los materiales ha ido quedando realmente. Bueno, no la desaprovechen porque es una oportunidad muy interesante para poner un poco los aprendizajes en juego. ¿Sí? Como dije anteriormente, quedo entonces a disposición por cualquier duda, por cualquier consulta. Los invito a terminar, a completar, a finalizar este módulo número 4 y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el módulo número 5. Muchas gracias y buenas tardes.